Nuestro descubrimiento era vergonzosamente simple y surgió por sorpresa. Edmund Fischer. Hace casi 60 años, dos investigadores en bioquímica con sus respectivos equipos descubrieron el mecanismo clave que explica cómo funcionan las hormonas. Cómo crece, se diferencia y muere una célula. Cómo se extiende el cáncer y muchas otras funciones vitales. 50 años más tarde, obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología por su hallazgo. Hoy en Redes contamos con Edmund Fischer, uno de los dos premiados, que nos cuenta los detalles de un proceso que brilla por su simplicidad y por su omnipresencia en el mundo vivo. Ed, you had a Nobel Prize. Te concedieron el premio Nobel por muchas cosas. Pero si por algo se te recordará siempre, es porque descubriste que hay unas enzimas especiales que regulan el funcionamiento de las proteínas porque les añaden fosfatos. Sí. Llamáis a este proceso fosforilación. Eso es, sí. Es un proceso en dos direcciones, porque se añade un grupo fosfato, pero también se quita, así que es reversible. Es una reacción realmente simple. Bueno, simple, a mí me costó siglos entenderlo. Según los estándares actuales, se trata de una reacción totalmente común y trivial. Nadie le habría prestado demasiada atención si no fuera porque resultó ser crucial para la regulación de los procesos celulares. Es esencial. Así que ahora sabemos que si este proceso no funciona bien, algo malo sucederá. Muchas cosas malas pasarán o pueden pasar si no funciona, sin duda. ¿Por qué no le explicas a nuestros telespectadores en qué consiste? De acuerdo. Mira, el proceso es muy simple. Hemos descubierto que muchas proteínas pueden existir en dos formas, en dos estados. En primer lugar, el inactivo. Y luego pueden pasar al estado activo mediante la adición de grupos fosfatos. Fosfatos. Sí, la reacción se denomina reacción de fosforilación. Y el mejor símil que se me ocurre, aunque esté terriblemente simplificado, es el de un semáforo en un cruce. El semáforo está ahí. Y básicamente puede existir de dos formas. En verde, que significa que la carretera está abierta y los coches pueden circular, o bien en rojo, cuando el tráfico se detiene. Ningún coche puede pasar. Todos se paran, salvo en Italia. Italia no sería un buen ejemplo, ¿no? Mi mujer tampoco, por desgracia. Cuando tiene prisa no les presta demasiada atención. Bueno, pues es lo mismo. Y estas enzimas o estas proteínas son como los semáforos. Pueden existir en las dos formas. Están fosforiladas o desfosforiladas. Cambian de una forma a otra mediante este proceso, mediante la fosforilación, añadiendo un grupo fosfato o eliminándolo. La contracción del corazón, la de nuestros músculos, la forma de las células, la liberación de hormonas, de neurotransmisores y muchos otros procesos importantes son regulados por medio de la fosforilación. Un 30% de las proteínas de nuestro cuerpo están controladas de esta manera y es parte de la señalización celular que activa cascadas de reacciones bioquímicas en cadena, que trazan líneas maestras de lo que sucede en nuestro organismo, para lo bueno y para lo malo. Por eso, no nos ha de extrañar que el cáncer, la diabetes, la hipertensión y algunas enfermedades mentales y cardíacas conlleven un mal funcionamiento de esta reacción de fosforilación.
La fosforilación resulta absolutamente vital, ya que supone el interruptor que activa y desactiva muchos procesos celulares. ¿Tiene algo que ver con lo que llamáis quinasas? Ya. Tendré que volver al principio. Las enzimas que ponen fosfato generan una reacción enzimática. Las enzimas son proteínas que catalizan, facilitan enormemente una reacción. No la crean, solamente hacen que sea mucho más fácil que tenga lugar. Pueden acelerar su velocidad 1000 veces o 1.000.000 de veces. Las enzimas que ponen fosfato se llaman quinasas. Las que quitan fosfato se llaman fosfatasas. Son como el yin y el yang. Pero, por supuesto, el sistema biológico es mucho más sofisticado que un semáforo. Los sistemas biológicos pueden experimentar todos los grados de activación. Es como si tuvieras un monitor de color en el que pudieras modificar la luz que va desde el verde al rojo, pasando por todos los colores del espectro. Del espectro. Eso es. Así Increíble. que la sofisticación es enorme. Hasta tal punto que se puede alterar y modificar la expresión de los genes. ¿Es cierto esto? Desde luego. Una vez se desencadena esa reacción, se inicia lo que denominamos señalización celular o transducción de señal. En realidad, la transducción de señal controla todo lo que sucede en la célula. La mejor manera de entenderlo, si quieres que te dé un ejemplo, a ver, el mejor que se me ocurre, bueno, nuevamente será rudimentario. Es imaginar la célula como un televisor, ¿de acuerdo? La célula es un televisor, hay que conectarlo en un punto. Aquí es donde generamos ATP, para que funcione. El televisor funciona con electricidad, pero nuestras células funcionan con ATP, que es nuestro combustible. En segundo lugar, dentro del televisor tenemos varios centenares de elementos. Resistores, transistores, etc. Estos elementos se activan por señales que proceden del exterior, de la antena, del satélite, del DVD. Y en un televisor se captan las señales electromagnéticas mediante dos receptores que tenemos en la parte trasera. Detrás del televisor hay dos receptores a los que se conecta el satélite, la antena. Lo que viene de fuera. Y entonces, estas señales electromagnéticas, las que recibe el televisor, activan estos elementos y dan lugar a la imagen que se ve en la pantalla. Esto es lo que denominamos señalización celular. Lo que en un televisor sería captar una señal externa, convertirla mediante estos varios centenares de elementos para finalmente lograr una respuesta en pantalla. Y con estos pocos centenares de elementos se pueden generar, qué sé yo, tal vez unos cuantos millones de posibilidades. Distintas. Sí, esto nos permite tener variaciones de color, de sonido, de brillo, de imagen, de enfoque, etc. Y en esto consiste la señalización celular. Con la única diferencia de que en el televisor cuentas con unos pocos centenares de receptores, mientras que en una célula biológica hay más de 1.000.000. Por tanto, las interacciones son del orden, qué sé yo, tal vez de 10 a la 30ª potencia, 10 elevado a 30. Un 10 con 30 ceros. Es lo que permite que el organismo biológico crezca, se diferencie e incluso pueda dividirse en otras células, protegerse frente a la adversidad.
Es verdad que todo tiene un comienzo y que este comienzo provoca una serie de consecuencias que consiguen una finalidad. Todo parece aceroso, pero en el fondo está perfectamente medido. En la célula, todo lo que ocurre tiene un inicio y un final, un inicio y unas consecuencias. Lo que estamos viendo en realidad es una buena metáfora de cómo funciona un circuito de señalización celular. Es un circuito de señalización que dará lugar a una cascada de reacciones. Qué increíble es que un simple estímulo externo pueda provocar una cadena de reacciones, y todas entrelazadas, todas específicas. Eso sí, es necesario que exista una pieza determinada para que esté en su sitio, para que tenga una densidad determinada, una forma específica. Tiene que estar allí, y si no, se interrumpe el proceso. Nada es improvisado o al azar. Y sin embargo es bello en este despliegue de efectos y de acciones. Lo que estamos viendo, lo que ocurre en este vídeo, es exactamente lo mismo que lo que ocurre dentro de una célula humana o de un organismo vivo. Y después de años de investigación, de tu propia investigación, ¿cuál fue el descubrimiento concreto por el que te concedieron el premio Nobel? No fue un descubrimiento fulminante, sino la primera reacción que observamos. Pero si me hubieras preguntado hace 55 años si sería una reacción fundamental, mi respuesta habría sido que claro que no. Parecía solamente la manera en la que se puede activar o modular una enzima. Los fisiólogos descubrieron más tarde que la contracción muscular estaba regulada por este mecanismo, y los neurólogos se percataron de que la conducción nerviosa también. Y ahora sabemos que tal vez el 75% de las enzimas están reguladas por este tipo de reacción. De hecho, sería muy difícil encontrar un proceso fisiológico que no esté directa o indirectamente influido por una reacción de fosforilación. Influido. Eso es, Eduardo. Si me imagino, por ejemplo, a un amigo al que le encanta el paracaidismo, Sí. y me lo imagino saltando del avión,
Supongo que tiene el cuerpo lleno de adrenalina, ¿no? Cuando salta. Bueno, eso creo, sí. Bueno, a mí me pasaría. Y a mí también. Exacto. Y esta adrenalina va a sus receptores. ¿Qué pasaría entonces? Sabemos que la adrenalina se libera en un animal, como un hombre o una mujer, como una señal de advertencia que lo prepara. O luchas O sales corriendo. Eso es. Cuando una persona se encuentra ante una situación de emergencia, inmediatamente se emite una señal en su cerebro. Le ordena a las glándulas suprarrenales que fabriquen adrenalina, que se distribuye inmediatamente a todas las células mediante la sangre. Con la sangre. Eso es, sí, y a todas las células del cuerpo. Y sabes perfectamente lo que sucede cuando experimentamos una subida de adrenalina. El corazón empieza enseguida a latir descontroladamente. La respiración se acelera. La tensión arterial aumenta, pero además de las cosas visibles, sucede algo más en todas las células de nuestro organismo. Generan un compuesto llamado ATP o trifosfato de adenosina, que es el combustible que utilizan todos los organismos biológicos. De modo que, si estás ante una situación de emergencia, se envía la orden de generar inmediatamente ATP. Porque tanto si quieres luchar como si quieres huir, necesitas energía. Necesitas combustible, energía, porque estás en un apuro. De hecho, se sabía que la adrenalina activaba la enzima en la que trabajamos nosotros, la fosforilasa. Esta enzima cataliza y da lugar al primer paso en la degradación del glucógeno del organismo. Y el glucógeno es una gran molécula que contiene cientos de miles de unidades de glucosa. Tiene forma de árbol. Y cataliza el primer paso en la degradación del glucógeno y marca el inicio del metabolismo de carbohidratos. Lo primero que hace es actuar sobre el hígado para que genere glucosa en sangre. Esta es probablemente la principal función del hígado, producir glucosa en sangre. Respirar, algo tan normal y tan básico, pero ¿para qué nos sirve? Respiramos para obtener oxígeno con el que oxidar lo que comemos y generar con ello energía para movernos, reír, cantar, correr. En definitiva, vivir. Bueno, esto es ir muy rápido. Comemos, digerimos el alimento y luego este pasa a las células en donde se oxida gracias a un proceso que se llama respiración celular. Es decir, la materia se quema, como cuando quemamos leña para obtener energía en forma de calor. Y en las células, la energía que obtenemos a partir del alimento se almacena en los 3 enlaces de fosfato de una molécula casi universal, el ATP. Una molécula simple, pero repleta de energía. El ATP está presente en casi todos los seres vivos, desde la ameba al elefante, pasando por ti y por mí. Representa las pilas en donde se acumula la energía y la moneda de cambio con la que se paga el llevar a cabo cualquier proceso en la célula. Indispensable en los organismos vivos, el ATP constantemente crea y destruye sus enlaces fosfato en un ciclo sin fin mientras estamos vivos. ¿Qué sucede si hay algún desequilibrio en este proceso? La mayoría de las veces, casi el 100% de las veces, pasan cosas malas. Cosas malas. Sí, sí. Muchas enfermedades. Dame un ejemplo. Bueno, enfermedades como la diabetes o enfermedades bacterianas como el cólera, la lepra
o Yersinia pestis, el bacilo que produce la peste bubónica. La peste bubónica se debe, de hecho, a que un agente infeccioso llamado Yersinia pestis le inyecta a la célula huésped, una fosfatasa, un tipo concreto de fosfatasa. En cuanto esta fosfatasa llega a la célula, empieza un proceso de desfosforilación que provoca un cúmulo de desfosforilaciones que aniquilan completamente el sistema inmunitario de la célula. La célula no puede luchar ni protegerse contra el organismo, y todo se debe a una única enzima, un tipo especial de fosfatasa inyectada a la célula. Pero puesto que lo sabéis, es decir, como todo esto parece tan importante y preciso, ¿podéis hacer algo sobre la diabetes, por ejemplo? Los laboratorios farmacéuticos trabajan como locos con estos problemas. El tema de las quinasas y las fosfatasas es probablemente uno de los objetivos principales de las empresas farmacéuticas y bioquímicas, especialmente porque sabemos que probablemente la mayoría de los cánceres... Sí, esa iba a ser mi próxima pregunta. Sí, se deban a una falta de regulación del sistema. De este proceso de fosforilación. Exacto. Sabemos que muchos tipos de cáncer se producen porque las quinasas se quedan encalladas en la forma activa. Y entonces la célula actúa como un coche fuera de control, con el acelerador a fondo. Ya veo. No se puede controlar. Es imposible. Y la célula cada vez más rápida, ¿no? Ya no se puede controlar más la célula. O bien el acelerador se queda puesto, o bien los frenos no funcionan, lo que llamamos supresores tumorales. Supresores tumorales. Si los supresores tumorales no funcionan, nuevamente el coche queda fuera de control. Fuera de control. ¿Tu descubrimiento puede significar que en el futuro será algo más fácil, tal vez sin quimioterapia, desbloquearlo o bloquearlo? En el futuro, la medicina será totalmente distinta a la que tenemos hoy. Completamente distinta. Hoy en día ya tenemos algunos fármacos muy buenos que actúan sobre las quinasas. Con las fosfatasas es más difícil. Por ejemplo, hay un fármaco llamado Glivec que ha demostrado que es muy eficaz contra ciertas formas de leucemia. Sin embargo, en el futuro, lo más importante es que sabremos la configuración genética de cada persona. Así pues, incluso antes de iniciar cualquier tratamiento, antes de tratar nada, sabremos cuáles son los riesgos de que una persona que tiene un tumor... Sobreviva. Correcto, sobreviva así, o bien de que el tumor crezca. Y tras saberlo, también sabremos cosas como: no podemos utilizar este fármaco para esta persona, hay que utilizar otro. Piensa que hay fármacos que se utilizan con todo el mundo. En ciertos tipos de cáncer hay fármacos consagrados. Lo primero que se hace es administrarlos. Pues bien, a veces funciona muy bien, a veces no hacen nada, y en otras ocasiones resultan perjudiciales. Ahora solamente podemos descubrirlo por ensayo y error. Se administra el fármaco para ver si tiene éxito, o por el contrario, se producen efectos secundarios muy perjudiciales. En el futuro, como sabremos la configuración genética de cada persona, sabremos si un fármaco concreto no funcionará en alguien y si hay que administrarle otra cosa, así que será un sistema personalizado. Lo llamamos medicina personalizada. Sí, cada individuo recibirá un tratamiento distinto, totalmente distinto al de los demás. Y no solamente para la enfermedad, sino en cada fase. Lo que me parece una gran ventaja de lo que dices es que realmente, si uno va al médico de aquí a 10 años, el médico le dirá: a ver, enséñame el dedo. Le sacará una gotita de sangre y concluirá:
Pues bien, usted lo que necesita es esto o aquello. De manera que se evitarán muchos problemas de salud que tenemos ahora, ¿no? Sí, tienes toda la razón, salvo cuando dices que sucederá de aquí a 10 años. No se puede poner un límite temporal. Puede que sean 20 años, puede que 50, no se puede predecir el futuro. En medicina, como sabemos las preguntas que hay que hacer, tenemos las técnicas para responderlas. Pero esto nos permite ver solamente un futuro muy próximo. Es imposible que alguien te diga cómo serán las cosas o cómo será la medicina de aquí a 50 años. Como hemos podido ver en este programa de redes, ha sido gracias al premio Nobel Edmund Fischer que hemos descubierto esta palabra tan rara que llaman fosforilación, es decir, estos fosfatos que se pegan a una proteína para que puedan desempeñar todas las tareas necesarias para sobrevivir. Además de todo esto, resulta que si el sistema deja de funcionar bien, si el proceso de fosforilación no funciona del todo, vienen las enfermedades más serias que uno puede imaginarse. Si la fosforilación falla, el 99,99% de las veces se desencadena una enfermedad. Edmund Fischer.